Muy buenas tardes. Soy el doctor Luis Sepúlveda, cardiólogo, jefe de la unidad coronaria de Clínica Alemana. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este curso. Hoy hablaremos de insuficiencia cardíaca en el adulto mayor. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad tremendamente prevalente, afecta al 2% de la población, vale decir 340.000 a 400.000 pacientes en Chile, siendo el 40 al 60% de esta pacientes con insuficiencia cardíaca por fracción de eyección reducida. La insuficiencia cardíaca es una causa frecuente de hospitalizaciones, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Cada uno de estos eventos agudos va determinando una injuria miocárdica que hace progresar la enfermedad. Y así los pacientes van deteriorando su capacidad funcional, van deteriorando su calidad de vida y lamentablemente van aumentando su mortalidad. La insuficiencia cardíaca va aumentando con la edad, siendo mucho más frecuentes en pacientes mayores de 60 años. Inicialmente, la insuficiencia cardíaca es más frecuente en hombres, pero progresivamente y alrededor de los 70 años ya las mujeres nos alcanzan y superan. En relación a las diferencias entre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y reducida, podemos decir que los pacientes con insuficiencia cardíaca conservada son mayores, un promedio de 75 años, más frecuente mujeres y más frecuentemente son obesos, hipertensos y tienen fibrilación auricular comparado con los pacientes con fracción de eyección reducida. Desde el punto de vista fisiopatológico, la insuficiencia cardíaca se entiende como la activación neurohumoral del sistema simpático, del eje renina-angiotensina-aldosterona y los ejes natriuréticos frente a una disminución aguda del débito cardíaco. Esto va a determinar que estos sistemas, sobre todo el simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inicialmente van a ser sistemas de compensación, pero lamentablemente y progresivamente se van a transformar en un sistema de mantención y progresión de la enfermedad que finalmente nos lleva a la muerte. Por lo tanto, son estos ejes, el simpático, la renina-angiotensina-aldosterona y actualmente el eje de los péptidos natriuréticos, nuestros principales objetivos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Es igual la insuficiencia cardíaca en el paciente mayor? Bueno, ya dijimos que hay mayor frecuencia en mujeres, que hay, en general es más frecuente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En relación a la historia, los síntomas pueden ser menos sensibles que en otros pacientes, menos sensibles y específicos. ¿Por qué? Porque la disnea puede ser explicada no solamente por la insuficiencia cardíaca, es frecuente la comorbilidad con enfermedad pulmonar crónica. La obesidad y la enfermedad osteoarticular también va a producir una disminución de la capacidad de ejercicio que muchas veces puede confundir una cosa con otra. El edema de extremidades a veces está asociado a síndrome postflevítico o puede ser un linfedema y no necesariamente va a ser edema de insuficiencia cardíaca. Los biomarcadores también se ven alterados con la edad. El principal biomarcador es el péptido natriurético cerebral, el BNP y el NT-proBNP, que lamentablemente sus niveles basales, sus niveles de corte, van subiendo progresivamente con la edad. No los tenemos del todo claros, pero podrían estar entre 400 y 600 nanogramos, eh, más o menos el nivel de corte sobre los 70 años. Si el paciente está en fibrilación auricular, estos niveles de corte para mostrar insuficiencia cardíaca se elevan a 1000, 1500 picogramos. Pero a pesar de ello, el BNP sigue siendo un elemento fundamental para el diagnóstico de la falla cardíaca y también como pronóstico a corto plazo y a largo plazo. Hay múltiples trabajos que han tratado de demostrar que el BNP puede ser útil para el seguimiento de los pacientes, pero esto ha tenido resultados dispares, en algunos casos a favor del BNP y en otros casos en contra. Finalmente, los estudios
de imágenes tradicionales, como son el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma, sobre todo este último, van a ser los pilares fundamentales del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma nos va a mostrar alteraciones del ritmo, evidencia de necrosis antigua, hipertrofia ventricular, bloqueo completo rama izquierda. La radiografía, por otra parte, nos va a mostrar congestión. Pero es el ecocardiograma el que nos va a definir un poco el tipo de insuficiencia cardíaca que nos enfrentamos, la fracción de eyección, si esta es secundaria a disfunción ventricular o si se trata de una valvulopatía, en especial la estenosis aórtica, que es tan frecuente en pacientes adultos mayores. También cada vez estamos encontrando más, quizá porque lo estamos buscando más, la amiloidosis senil, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta en los pacientes mayores. Para definir el tratamiento debemos iniciar y titular las terapias que han demostrado por la evidencia disminuir las hospitalizaciones y la muerte. Vamos a hablar en unos segundos de ellos. En segundo lugar, debemos asegurar la adherencia y la continuidad de la terapia y debemos tratar y prevenir las comorbilidades. Tradicionalmente, probablemente ya todos conocemos el algoritmo de la guía de insuficiencia cardíaca que nos propone partir con un IECA hora 2 más un beta bloqueador e ir agregando fármacos en forma progresiva y en algún momento incluso dispositivos. Esto probablemente va a cambiar en los próximos meses. En agosto es el Congreso de Cardiología Europeo y ahí probablemente van a ser presentadas las nuevas guías que van a mostrar muy probablemente la recomendación de partir con 4 fármacos, 4 pilares que fundamentan el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Uno, el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona con IECA, con ARA2 o con ARNI, me refiero al valsartán sacubitril. Por otra parte, están los beta bloqueadores. El tercer pilar va a ser el bloqueador del receptor de la aldosterona, como la espironolactona, y finalmente el último pilar es el inhibidor del SGLT2, el contraportador de la glucosa a nivel renal. Los beta bloqueadores sabemos hace largo tiempo que tenemos que empezar con dosis progresivas, sobre todo cuando el paciente esté en un balance negativo o neutro, ya sin hipervolemia. Reduce la mortalidad y la muerte súbita, mejora la capacidad funcional y la fracción de eyección. Los pacientes deben recibir IECA o ARA2, principalmente IECA, cuando existe intolerancia a esta, elegir el ARA2, porque disminuye la mortalidad, las hospitalizaciones y mejora la capacidad funcional. También debemos partir con dosis progresivas y llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. El bloqueo del receptor de la aldosterona, tanto con espironolactona o eplerenona, ha demostrado en todas las etapas de la falla cardíaca ser tremendamente útil para disminuir síntomas, para bloquear la progresión de la enfermedad. Debemos, sí, en todos los pacientes, pero sobre todo en el adulto mayor, controlar en forma frecuente la calemia y la función renal para evitar efectos adversos graves. 5 o 6 años de experiencia ya con valsartán sacubitril nos han demostrado a través de múltiples estudios que es un fármaco importantísimo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que disminuye los síntomas, disminuye la mortalidad sobre el tratamiento estándar que estaba hecho con inhibidores en enzima de conversión ARA2. Por lo tanto, es un fármaco que viene a aportar nuevos resultados, a aportar una disminución de la mortalidad. Y progresivamente hemos ido aprendiendo y la literatura nos ha ido mostrando que podemos iniciar no solamente en el paciente crónico estable, sino que también en el paciente agudo y en forma intrahospitalaria.
Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva cómo ARNI disminuye un 20% más la mortalidad sobre IECA hora 2. Cuando tenemos intolerancia al IECA hora 2 ARNI por falla renal, no nos queda otra cosa que recurrir a la antigua hidralazina sorbide. Debemos pensar también que en pacientes afroamericanos, esto agregado a la terapia estándar puede disminuir más también las hospitalizaciones y la mortalidad. Recientemente los ISGLT2, principalmente dapaglifosina y empaglifosina, demostraron una reducción muy importante de las hospitalizaciones y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Es interesante también que puede disminuir los síntomas y hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Y ustedes pueden ver aquí que tanto ARNI como dapaglifosina y empaglifosina también tienen efecto en todos los rangos etarios de la insuficiencia cardíaca, como lo demuestran estos gráficos, tanto disminuyendo las hospitalizaciones como disminuyendo la muerte cardiovascular y la muerte total. Pero uno de los problemas importantes en la insuficiencia cardíaca es que nosotros queremos darle fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca, pero estos fármacos van a llevarnos frecuentemente a tener efectos adversos. ¿Por qué? Porque hay cambios en la masa corporal del paciente, disminución de la masa proteica y disminución del agua corporal, por lo tanto los volúmenes de distribución cambian un poco. Cambia la farmacodinámica, sobre todo la degradación de los fármacos se altera por el deterioro de la función renal. Y además son pacientes que van a recibir polifarmacia. Ya la insuficiencia cardíaca se trata con varios fármacos simultáneamente y además van a recibir todo el resto de su terapia para las comorbilidades. Por lo tanto, es muy importante incentivar y buscar la adherencia en los pacientes. Pero las comorbilidades son tan importantes como la insuficiencia cardíaca porque de hecho aumentan la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Si miramos la mortalidad de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y reducida, los pacientes con reducida se mueren más por falla cardíaca, pero los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada se mueren más por las comorbilidades. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos estas comorbilidades a raya. Debemos manejar la depresión, que es tremendamente frecuente en los pacientes con falla cardíaca, porque obviamente los pacientes se ven limitados y van perdiendo su independencia. La anemia, sobre todo anemia con disminución de fierro, podemos mejorar la capacidad funcional de los pacientes aportándole fierro endovenoso. Lamentablemente el fierro oral no es útil en estos casos porque la absorción del fierro está alterada. La insuficiencia renal crónica es una comorbilidad muy frecuente que aumenta con la edad y que nos limita muchas veces la terapia para la insuficiencia cardíaca. Debemos tener en cuenta la fragilidad de los pacientes para no empeorar su condición con la terapia. Y obviamente el tratamiento de la diabetes, el EPOC y toda la enfermedad osteoarticular y la atrofia muscular deben ser manejadas adecuadamente. Les recuerdo que el EPOC no es una contraindicación para el uso de beta bloqueadores. Por lo tanto, cuando vamos a iniciar el tratamiento, nosotros tenemos que ir titulando hacia la dosis más alta que tolere el paciente, tanto en IECARA2-ARNI como beta bloqueadores. Pero debemos ir manejando con cuidado el ortostatismo. Muchas veces disminuyendo la dosis de furosemida y tolerando un poquito de hipervolemia para que nos dé la oportunidad de subir los fármacos. Finalmente, debemos controlar frecuentemente la función renal y el potasio y el sodio. Desde el punto de vista de los dispositivos, tenemos los resincronizadores y los desfibriladores. El resincronizador que se usa en pacientes con falla cardíaca sintomática, bloqueo completo de rama izquierda y fracción de eyección reducida, menor de 35%, disminuye en forma significativa los síntomas
tanto en pacientes jóvenes como pacientes adultos mayores. Así que es una terapia útil en nuestros pacientes. El desfibrilador implantable, obviamente es un tema que tenemos que conversar con el paciente, evaluando no solamente su sobrevida y el riesgo de muerte súbita, sino que también las comorbilidades que puede tener el paciente. Es así, además, que cuando estamos en fase terminal de la enfermedad, tanto cardíaca o por otra causa, es recomendado poner en off la terapia de descarga del desfibrilador para así permitir el bien morir del paciente por arritmias y no que evolucione hacia una insuficiencia cardíaca terminal con edema. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada? Lamentablemente no tenemos fármacos que hayan demostrado disminución de la mortalidad en este grupo. Tenemos tendencia a disminuir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida con los IECA, con los ARA2 y con la espironolactona. Recientemente, el ARNI y la ISGLT2 han demostrado disminuir las hospitalizaciones en este grupo de pacientes. Pero finalmente, el tratamiento de estos pacientes va a estar dado principalmente con el manejo de la volemia, a través de diuréticos en dosis más altas, más bajas, el manejo de la presión arterial, mantener normotensos a los pacientes. Y finalmente, si existe fibrilación auricular, la anticoagulación y el control de la frecuencia, si existen problemas osteoarticulares, la rehabilitación cardíaca, si existe incompetencia cronotrópica, básicamente la utilización de marcapaso o el ajuste de los betabloqueadores, y si existe hipertensión pulmonar, evitar la hipervolemia, y en algunas ocasiones pudieran estar indicados los inhibidores de la fosfodiesterasa eh, para el tratamiento. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, dijimos que debíamos optimizar el tratamiento, asegurar la adherencia y prevenir las comorbilidades. Pero además debemos desarrollar acciones para disminuir las hospitalizaciones, pesquisar los efectos adversos secundarios de los medicamentos. Y algo tremendamente fácil e importante, sobre todo cuando un paciente se hospitaliza, debemos evaluarlo a los 7 a 10 días después del alta. Por lo tanto, este elemento es tremendamente importante para disminuir la rehospitalización de un paciente. Y este tratamiento multidisciplinario debiera estar dado por rehabilitación, el autocuidado, telemonitoreo, medidas dietéticas, control telefónico o domiciliario y visita frecuente. Primum non nocere, debemos restringir el sodio, pero tenemos que tener cuidado con el cambio que hacen los pacientes de sal sódica a sal potásica, porque obviamente nos va a aumentar el riesgo de eh, hipercalemia. Por otro lado, hay fármacos que debemos evitar su uso, como algunos antidepresivos o algunos antiarrítmicos, anorexígenos, simpaticomiméticos y sobre todo los antiinflamatorios y los corticoides, porque van a provocar una descompensación de los pacientes. En relación a las medidas de autocuidado, el manejo de los medicamentos, el peso diario nos puede ayudar a evaluar retención hídrica, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Enseñarle a los pacientes a evaluar sus síntomas y evaluar sus signos, como el edema. Debemos preguntarle en relación a los síntomas, claramente si en relación a las cosas que el paciente hace, no con cosas que no hace. No le preguntemos cuántas cuadras camina, preguntemos, ¿se puede vestir bien? ¿Usted camina de su pieza al comedor sin problema? Porque si el paciente lo hace sin problema y de pronto se empieza a cansar en esas actividades, bañarse, vestirse, etcétera, algo está pasando y se pudiera estar descompensando. La restricción de sodio es importante y la restricción de fluido solo en pacientes que no pueden mantener su volemia adecuada y que tienden a la hiponatremia. Este gráfico les muestra cómo el aumento progresivo del peso predice las hospitalizaciones más o menos con 15 días de anticipación. Las llamadas telefónicas, educando al paciente, preguntándole sobre la adherencia a los medicamentos y sobre los síntomas,
son tremendamente útiles para mejorar sus condiciones. El telemonitoreo simple, con una balanza, un manómetro, un saturómetro, un cuaderno y un lápiz, permite ir monitorizando los cambios de peso, presión arterial y pulso, más que la saturación, porque eso nos va a dar datos que nos pueden permitir ir ajustando las dosis de diurético o ir aumentando las dosis de su terapia. Existen formas más avanzadas, obviamente, y tecnológicas para monitorizar al paciente, como marcapasos que miden la impedancia intratorácica o dispositivos que miden la presión de la arteria pulmonar, pero que su uso masivo es discutible. Finalmente, la rehabilitación cardíaca y el ejercicio físico son importantísimos en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos llevamos a casa? Que la insuficiencia cardíaca es de alta prevalencia, por lo tanto la manejamos todos. Los fármacos mejoran la capacidad funcional, la calidad de vida, disminuyen las hospitalizaciones y la muerte. Usemos dosis óptimas, monitorizando efectos adversos. El tratamiento en equipo multidisciplinario produce grandes beneficios en el paciente y su familia. Muchas gracias, que estén muy bien.